Buen día, jóvenes. Continuemos con la solución de los problemas de análisis combinatorio 2. Estamos viendo problemas acerca de la técnica de la permutación. Ya en este caso seguimos con permutaciones lineales, ejemplos. Dice, en una carrera de atletismo se inscriben 10 personas. ¿De cuántas maneras pueden ganar medalla de oro, plata y bronce? Entonces, tenemos pues tres medallas, medalla de oro y medalla de plata y medalla de bronce. El I, pues acuérdate que es un producto. El I indica producto. Entonces, que una persona, en este caso gane una medalla de oro, tengo 10 formas distintas que se puedan presentar, ¿cierto? Y producto, ahora que una persona gane una medalla de plata, bueno, ya estando, ¿no?, ubicada una persona en la medalla de oro, sería solamente 9 formas distintas, porque ya hay una con la medalla de oro. Y producto, que ahora una persona gane la medalla de bronce, sería de 8 formas distintas, porque recuerda que ya hay una persona con la medalla de oro y una persona con la medalla de plata. Eso me estaría resultando pues 720, ¿cierto? O si quieres lo puedes ver como una permutación de 10 en 3, ¿correcto? Ten en cuenta que aquí está importando el orden, ¿no? Recuerda que una permutación es cuando importa el orden de los elementos, ¿cierto? Y esto, aquí por ejemplo, podemos decir lo siguiente. ¿Importa el orden? Claro que importa el orden, porque si digamos que la medalla de oro, digamos que la ganó pues digamos, Ana, por así decirlo, por así decirlo, ¿no? Ana, plata la ganó pues Julia, y bronce la ganó pues Miguel. Entonces, si yo cambio el orden de Julia con Miguel, entonces, ¿qué sucedería? Sucedería pues que sería otra forma de ganar medallas, ¿cierto? Sería Ana de oro, plata ahora Miguel y bronce sería Juli. Entonces importa el orden de los elementos. Entonces, importa el orden, ¿por qué? Porque al cambiar de orden los elementos indica otra forma de ganar, otra forma de conteo. Esa es una permutación, ¿de acuerdo? Entonces, una permutación de 10 en 10 sería permutación de 10 elementos, en este caso distintos, son 10 personas distintas. Vamos a agruparlas de 3 en 3 donde importa el orden. ¿Cierto? Sería la regla práctica, nos decía que este 3 que está acá indica 3 factores descendentes a partir del 10, ¿no? A partir del valor que está aquí. Sería entonces 10 por 9 por 8 y esto es 720. ¿De acuerdo? Entonces este problema lo estamos resolviendo de dos formas, ¿no? Con la técnica de la permutación, ¿cierto? Que es todo esto de acá. Y lo estamos resolviendo con el principio de la multiplicación, que es este de aquí, ¿cierto? A ver, problema 4. Dice, se tienen las fichas numeradas 2, 3, 5, 7, 8, 9. Recuerda que son fichas, ¿no? Son fichas. Son fichas. La ficha 2, la ficha 3, la ficha 5, la ficha 7, la ficha 8 y la ficha 9. Son fichas. Dice, ¿de cuántas maneras se puede formar un número de dos cifras? ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta que el número AB es diferente que el número BA. Son, en este caso, números distintos. Entonces, acá te das cuenta que si cambiamos el orden de los elementos, indicaría otro número, ¿cierto? O otra forma de contar. Entonces, importa el orden. Y si importa el orden, es una permutación. Una permutación lineal porque estamos ordenando en línea. ¿De acuerdo? Sería una permutación de 6 en 2. De 6, porque son 6 elementos distintos, de los cuales vamos a agruparlos de 2 en 2. Como te das cuenta acá, de 2 en 2, ¿no? Y eso sería pues nada más que 6 por 5, ¿no? Este 2 que está aquí, que me indica 2 factores descendentes a partir del 6. Sería entonces 6 por 5. Y eso me estaría resultando un 30. Siguiente. Dice, un pintor se encontraba frente a un lienzo y al ver su paleta de pinturas ve que tiene 8 colores. ¿De cuántas maneras puede pintar banderas tricolores de franjas verticales? Entonces, digamos, ¿no? Este sería una bandera, este sería otro. ¿Cierto? Acá tengo, esto de acá son banderas distintas. Pero si te das cuenta acá, al cambiar de orden dos elementos, me indicaría otra bandera o otra forma de contar. Entonces importa el orden. Y si importa el orden, ¿qué cosa es? Es una permutación, ¿cierto? Esto es una permutación. Permutación porque importa el orden. Y sería una permutación lineal porque estamos ordenando los colores, ¿no? O pintando los colores, ¿no? En fila, por así decirlo. Entonces acá esto, ¿no?
Bueno, una forma también de reconocerlo es porque son banderas de diferentes países, ¿no? De Costa de Marfil del país de Irlanda, por ejemplo, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, una permutación de 8 en 3. Permutación de 8 porque son 8 colores distintos, ¿no? Son 8 colores distintos los que se tienen, de los cuales vamos a querer pintar de 3 en 3 o agrupar de 3 en 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la regla práctica? Me dice pues que ese 3 que está acá me indicaría 3 factores descendentes a partir del 8. Sería 8 por 7 por 6, y eso me estaría resultando 336. Permutación circular. Una permutación circular de n elementos son n elementos distintos. N elementos distintos, correcto, se trabajaría como n-1 factorial, ¿ya? Entonces tenemos aquí este ejemplo. Dice, 8 amigos de la Academia Preesna en el primer día de clases deciden ir a comer una pizza. Y cuando llegan solo hay mesas circulares. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse alrededor de una mesa los 8 amigos? A ver, entonces, este sería pues, ¿no? Un ordenamiento que podría presentarse. Ahora, si tú, por ejemplo, intercambias el lugar de A con B, date cuenta que aquí, al intercambiar esos lugares, estaríamos presentando otra forma de sentarse, ¿no? Otra forma diferente de sentarse. ¿Por qué? Porque en el caso inicial, pues, ¿no? Esto se podría decir que A estaría a la derecha de B. Pero si cambiamos de orden los elementos y acá colocamos B y acá colocamos A, entonces diríamos ahora que A está a la izquierda de B. Entonces, al cambiar de orden los elementos, indicaría otra forma de sentarse o otra forma de conteo. Y esa es una permutación. Pero, ¿qué tipo de permutación? Sería una permutación circular porque estamos ordenándolos en una circunferencia, ¿cierto? Bueno, entonces esto sería una permutación circular de 8 elementos, ¿cierto? Distintos, ¿no? Y como trabajamos una permutación circular de 8, simplemente le descontamos 1, ¿no? Sería 8 menos 1 factorial y eso sería 7 factorial. Y eso me estaría indicando el producto de números enteros consecutivos desde la unidad hasta el 7, ¿cierto? Desde la unidad hasta el 7 y eso sería 5040. Ya está. Respuesta en la D. Ahí está. Problema 7. Dice, Ábalos, Fernández, Sarria, Barrantes y Quirós asisten a la boda de una amiga. ¿De cuántas maneras se pueden sentar en una mesa redonda si Ábalos y Quirós desean sentarse juntos? A ver, entonces, tenemos por ejemplo, esta sería una forma, ¿no? En la cual ellos podrían sentarse con la condición de que Ábalos y Quirós estén juntos. Siempre con que me digan personas juntas o nos den de datos que 2 personas o 3 personas se van a sentar juntas, ese grupo de personas que están juntas vas a considerarlo como un solo elemento, ¿ya? Ya después al final analizas ya ese grupo que está junto, ¿cierto? Por ejemplo acá. Ahora, date cuenta que si yo cambio el orden de Fernández con Barrantes, si yo cambio de orden estos elementos, ¿no? O estas personas, me estaría pues indicando otra forma diferente de sentarse, ¿cierto? Porque tal como está ahí, Fernández estaría pues a la izquierda de Barrantes. Pero si yo cambio el orden, Fernández lo traigo por acá y Barrantes lo traigo por acá, entonces ahora diríamos que Fernández estaría pues a la derecha de Barrantes. ¿Cierto? Sería otra forma de sentarse. Y eso sería una permutación. ¿Qué tipo de permutación? Una permutación circular sería, ¿cierto? Porque están sentándose eh, alrededor, pues, ¿no? De una mesa, ¿no? Ya, entonces decimos, sentamos a las 5 personas considerando Ábalos y Quirós siempre juntos. Ojo, considerando Ábalos y Quirós siempre juntos. Estos juntos. Y luego preguntamos a Ábalos y Quirós, o sea, luego analizamos ese grupo que está junto, ¿no? Que en este caso sería Ábalos y Quirós. Tendríamos entonces permutación circular de 4, ¿no? ¿Por qué permutación circular de 4? Porque solamente habrían 4 elementos. ¿Cuáles son? Sería Fernández 1, perdón, Barrantes 1, Fernández otro, Sarrias sería otro, y todo este grupo que está acá es como uno solo, ¿cierto? Ahí están los 4 elementos. Sería permutación circular de 4, que sería trabajado como 3 factorial, y eso pues me da 6. Y el I, que es un producto, eso me estaría ahora indicando que debo multiplicar, ¿no? Por la permutación de
sentarse pues Ábalos y Quirós, o formas diferentes de sentarse Ábalos y Quirós, que sería pues 2 factorial, ¿cierto? Esto de acá sería un 2 factorial. ¿Correcto? Porque podemos cambiar pues a Quirós lo traemos donde está Ábalos y Ábalos, ¿no? Donde está Quirós. Eso me estaría resultando pues un 2 y sería un total un 12. Tu respuesta sería pues nada más y nada menos que la A. ¿De acuerdo? Bueno, permutación con elementos, en este caso repetidos. Una permutación con repetición de n elementos, correcto, donde ahora la diferencia es que en estos n elementos algunos se van a repetir. Algunos se repiten a veces, otros b veces, otros z veces. Entonces, esto que está acá te estaría indicando, esto que está acá te indica las veces que se repiten algunos elementos. Algunos elementos. Ya, ahí está. ¿Cómo trabajamos eso? Lo trabajaríamos como n factorial sobre a factorial por b factorial, así hasta por z factorial, ¿cierto? O sea, las veces que se estarían repitiendo los elementos. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra papaya? Entonces acá, si analizamos papaya, papaya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Son 6 letras, pero en esas 6 letras hay algunas que se repiten, ¿cierto? Por ejemplo, la A se repite 3 veces y la P se repite 2 veces. Entonces sería trabajado como una permutación con repetición, ¿cierto? Permutación con repetición de 6 elementos, ¿correcto? Donde algunos se repiten. Se repiten algunos 3 veces. Por ejemplo, ¿quién se repite 3 veces? La A. Y otros elementos se repiten 2 veces. Por ejemplo, la P se repite 2 veces. ¿Correcto? Eso se trabaja como factorial de 6 sobre 3 factorial multiplicado por 2 factorial, ¿no? Y eso pues operando aquí me estaría resultando 60. ¿De acuerdo? 60. O sea, sería tu clave la D. ¿No? Permutación porque importa el orden, ¿no? Claro que importa el orden, porque si tú cambiaras, por ejemplo, la letra, la P con la Y, ¿no? ¿Qué tendrías si cambias la P con la Y? Tendrías, por ejemplo, pa, ya, pa. Que sería otra forma distinta, ¿no? De leer, pues, ¿no? Una palabra. Aunque no tenga sentido, pero es otra forma distinta de leer una palabra. ¿De acuerdo? Entonces son formas diferentes, ¿no? ¿Importa el orden? Claro que importa el orden. Entonces, cuando tú veas problemas donde al cambiar de orden los elementos te indicaría otra forma de conteo, eso es una permutación. En este caso sería una permutación con elementos repetidos. Ya, ten en cuenta ese detalle. Muy bien. ¿Qué?